Buenas tardes. Y para mí es un gran placer y un gran honor de tener este discurso, esta conversación con Susana Balbo. Yo la admiro muchísimo porque ha hecho una maestría, un career única casi en América Latina. Hay muy pocas viñeras mujeres en el mundo. Yo creo que en Argentina todavía menos. Pero es una historia, la historia de ella, de muchos niveles, porque no es solamente ser viñera, pero hacer un gran negocio en un país que es muy difícil hacer negocio, pero todavía más difícil siendo mujer. Pero también ha tenido una oportunidad de ser congresista, de ser jefe del G20, de viajar, de ser conocido en el mundo. Y también, al último, ser madre de niños y perros, como yo. Entonces, con eso yo creo que va a ser una conversación muy informal y quiero comenzar preguntando un poco de tu vida. ¿Cómo comenzaste? ¿Cómo decidiste hacer viñera y hacer una empresa? Bueno, en realidad, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Les pido disculpa que no hable en inglés. Lo hablo, pero no tan fluido como quisiera. Por empezar, creo que la decisión que termine siendo enóloga y siendo bodeguera fue una decisión que estuvo tomada por el destino, porque yo quería estudiar física nuclear, nada que ver con lo que hago. Está cerca, estaba bastante cerca. ¿Cómo podría ser física nuclear en Argentina se fuese? Seguramente estaría viviendo en cualquier país menos en Argentina. Pero en ese momento Argentina pasaba momentos muy difíciles, que era el gobierno militar, cuando yo empecé la universidad, y la facultad del Instituto Balseiro, que es donde se estudia física nuclear, estaba a cargo del ejército. Mis padres, de origen italiano, ambos muy conservadores, yo soy la hija menor, por supuesto no me dejaron ni siquiera plantear la idea en serio, me dijeron pensá cualquier otra cosa. Entonces en Mendoza, una ciudad chica, había muy pocas opciones, era ingeniería en petróleos, ingeniería civil, contabilidad, abogacía y enología. Entonces creo que se fue decantando por el lado de las ciencias. Me enamoró totalmente. Mi idea era estudiar 3 años, tenía el optimismo de que el gobierno militar iba a terminar tan rápido como habían sido los anteriores. No, duró muchos años y hubieron muchos muertos, pero no, yo pensaba hago los 3 primeros años y luego me voy al Instituto Balseiro a estudiar física. Ya más grande, mis padres me permitirían con 20 años, probablemente más cerca de los 21, me permitirían salir, pero no se dio una cosa ni la otra y me enamoró la biología, en realidad. Me enamoró la biología, la bioquímica, el mundo del vino, que es un mundo maravilloso porque es muy creativo. Y si hay algo que siempre me ha gustado es soñar y crear. Entonces me encontré realmente como un pez nadando en el agua, haciendo vinos. Una parte de su historia que es tan interesante, es difícil abrir un negocio en Argentina, pero tú has hecho tu negocio, se ha fallado y después lo has hecho otra vez. ¿Me explica un poco, explica a todos qué hiciste y qué fortitud tenías para hacerlo? Bueno, yo comencé mi carrera, mi única oportunidad de trabajo cuando me recibí fue en el norte, en Salta, en una pequeña bodega llamada Michel Torino, y tuve la suerte, a pesar de que fue muy duro, que el último año de trabajo era una época de hiperinflación. Yo viví 10 años allá, el último año era época de hiperinflación
y el dueño de la empresa usaba el dinero en una mesa de especulación financiera. Entonces no nos pagaba el salario. Tuve un año sin cobrar mi salario. Y yo tenía mis 2 hijos a cargo, mi marido también tenía muchas dificultades, entonces era una situación muy difícil. Mi primer emprendimiento fue hacer camisones, ropa para dormir, bonita, para tratar de vivir de algo, pero también no había mucho mercado. Y volví a Mendoza y empecé una bodega pensando en el proyecto en Argentina. Desde luego la hiperinflación, una estafa, me estafaron, casi perdimos todo, entonces decidí cerrar esa bodega, vender lo poco que habíamos podido juntar, porque habíamos vendido todo, quemamos literalmente las naves, como decíamos nosotros, todo lo que habíamos podido tener en Cafayate y lo que teníamos personalmente lo vendimos todo para empezar esa pequeña bodega, más la ayuda de mis cuñados, ¿no? Los hermanos de mi esposo. Y como fracasamos profundamente por la situación argentina y había pensado en el mercado argentino, yo dije, nunca más voy a tener una bodega, nunca más voy a hacer nada, y me dediqué a viajar por el mundo y a conocer, a hacer enología afuera de la Argentina y a conocer qué pasaba en otros países. Y vi que estaban pasando cosas en otros países que no pasaban en mi país, que había tecnologías que nosotros no teníamos, habían vinos que cuando nosotros íbamos a copiarlos ya llevaban 4 o 5 años en el mercado y nosotros llegábamos tarde al mercado con ese estilo de vino. Entonces me di cuenta que había una enorme posibilidad de empezar a trabajar con productos que eran innovadores, pero viendo lo que sucedía, como digo yo, dentro de la cocina, antes de que el plato saliera. Y esto fue haciendo cosechas en el hemisferio norte. Entonces empecé a traer tecnología, empecé a traer ideas, dibujaba las cosas que veía, nosotros le llamamos en inglés el fitting material para trabajar en la bodega, que no lo teníamos, para que los vinos se hicieran correctamente, para que reflejaran la calidad que podíamos obtener en los viñedos de Mendoza, que es una zona bendecida para producir uvas. Entonces empezó a suceder un cambio, sin darme cuenta, que estaba de alguna manera siendo una de las pioneras en Mendoza y en Argentina, cambiando los estilos de vino, cambiando lo que sucedía en la industria vitivinícola, y empecé a tener mucho contacto con gente del extranjero, porque asesoré empresas del extranjero en Argentina, gente que conocí cuando viajaba, y empezaron a preguntarme, ¿y cuándo vas a tener tu propio vino? ¿Y cuándo vas a tener tu propio vino? Y nuevamente, como digo yo, el bichito del emprendedorismo volvió a picarme y pensé, bueno, voy a hacerlo, pero de una manera distinta, aprendiendo del error. En vez de gastar el poco dinero que tenía en comprar una bodega, plantar un pequeño viñedo, comprar maquinaria de último nivel, eso sí, yo tenía la mejor tecnología en esa bodega que fracasé, decidí que iba a comprar uva con productores que yo conociera, iba a alquilar una bodega e iba a comprar la tecnología que no tuviera esa bodega. Y en ese caso fue una buena planta de fraccionamiento, de embotellado. La bodega tenía una moledora buena o una despalilladora, tenía una buena prensa, tenía buenos tanques. Entonces empecé a hacer lo que yo mejor sabía y con una inversión muy pequeña. Y dije, y va a ser para exportación, no va a ser para la Argentina. Y me focalicé en exportar. De hecho, este país fue el primer país a donde envié un contenedor junto con Inglaterra en el año 99. Este año mi empresa cumple 20 años. Y ahí fue un círculo virtuoso, porque al cabo de 3 años ya tenía 2 bodegas alquiladas y estaba vendiendo muy bien y necesitaba tener más espacio. Entonces pensé en tener la bodega propia, el lugar propio, pero ya tenía un negocio en funcionamiento y que funcionaba muy bien. En esa época también me relacioné con el doctor Catena, porque diseñé la bodega Catena Zapata. Entonces empecé a trabajar también con ellos, aprendí muchas cosas de marketing del doctor Catena, me enseñó mucho y bueno, al cabo de 4 años yo me fui de esa empresa, era algo totalmente pactado porque él quería que yo me quedara y yo le decía, esto es una crónica de una muerte anunciada, porque a mí
me gusta tener mi propia empresa, no quiero ser empleada nunca más, yo me lo había prometido a mí misma, entonces no quiero hacerlo esto. Bueno, y al focalizarme en la exportación, al tener un mercado objetivo que no está sujeto a las vicisitudes de Argentina, que todos ustedes están muy aware de ello, pude generar un modelo de negocio exitoso, muy exitoso. Y al estar tanto en contacto con el extranjero, pude generar innovaciones muy importantes, tanto para la industria en general como para mi empresa en particular, que ha hecho que nos den un reconocimiento importante a lo largo del mundo con nuestros vinos. Y los vinos son muy buenos, los compro en mi casa siempre. Pero tú me dijiste una cosa que no hablamos antes, pero ayer me dijiste que hay gente ya yendo a vos porque está a lo más innovadora en su espacio. Y es muy interesante que lo ve que tiene mucho más avanzado, por ejemplo, de unos en el mismo espacio en Chile, también en algunos países en Europa, etc. Entonces es muy interesante, siendo de Argentina, que puede no solamente exportar vino, pero puede exportar tecnología e innovación. Sí. Sí, esto se me dio la oportunidad. La primera vez que me contrataron como consultora en el extranjero fue un importador inglés que trabajaba con vinos españoles. Y él veía que los vinos que yo hacía tenían mucho éxito en el mercado inglés porque eran muy innovadores, eran frescos. El paladar inglés y el paladar americano son totalmente opuestos. En América les gusta el vino con más madera, los blancos un poco más pesados, con más cuerpo. Sin embargo, hoy está convergiendo un poco los estilos. En Inglaterra siempre les gustaban los vinos muy frescos, son un público muy explorador, que no tiene prejuicios de probar una variedad que no conoce, que no sabe de qué se trata, pero está dispuesto a abrir la botella y probarlo. Entonces este hombre, que se llamaba Christian Shaw, dueño de una importadora que se llamaba Lehman & Shaw, me contrató para que le enseñara a los enólogos españoles cómo hacer vinos exitosos en Inglaterra. Entonces yo tenía que ir a las bodegas que él compraba en España y trabajar con los enólogos para enseñarles cómo hacer vinos que tuvieran éxito en Inglaterra. Entonces eso generó un círculo muy virtuoso, porque me contacté con gente en España, vi un montón de cosas, pero también vi que era posible que lo que uno conoce y compartir el conocimiento genera círculos tremendamente virtuosos y de enriquecimiento, porque cuando le llevas conocimiento a otra persona, esa persona también te brinda su conocimiento y la fuente de enriquecimiento pasa a ser multiplicada por muchos números, ¿no? O sea, por mucha gente que estás en contacto. Y eso te enriquece y te hace ser mucho más asertivo en lo que estás haciendo en tu propio negocio. Y durante este largo camino también eres madre y abuela. Sí. ¿Y cómo lo he hecho? Porque eres un role model para una mujer que quiere hacer todo, que sabe que puede hacer todo. Con culpa, con mucha culpa. No, yo también. Sí, porque uno está en la bodega o está viajando y piensa cómo estarán mis hijos, qué pasará con ellos. Y uno está con los hijos y está pensando, me habrá escrito el importador de Inglaterra y tengo que mirar porque tenemos 4 horas de diferencia y tengo que responderle. Mi hija, que hoy me acompaña y que tiene una hijita de 2 años, le digo, mira, Delfina tiene exactamente la edad que vos tenías el día que yo volví de mi primer viaje largo, que fueron como 15, 20 días, a Europa, que me habían enviado como jurado, pero además había ido a buscar mercados. Y cuando llegué y me bajé del avión, mi hija me dio vuelta la cara, se abrazó al padre y no me quiso dar un beso. Y eso yo no lo quería, no lo podía olvidar. Yo decía, bueno, evidentemente me necesitan y se vive con mucha culpa. Pero también creo que después nos organizamos, es cuestión de organización, de ser muy estrictos con los horarios, etcétera. Y yo les decía a mis hijos, bueno, ustedes van a hacer la tarea mientras yo hago mis tareas. Entonces yo me ponía en mi computadora y hacía las cosas mientras ellos hacían las tareas del colegio.
Exige organización, pero se vive con mucha culpa, mucha culpa. Y yo se lo dije antes, que culpa es una parte de personalidad, porque yo siempre sentía culpa con mis 2 niños, ahora son crecidos completamente y siento en culpa por mis perros. Entonces, es personalidad completa. Yo también. Yo ahora también tengo unos perros chiquitos que siempre los dejo abandonados. Pero después de tener una empresa tan exitosa, y al final, porque yo creo que otro ejemplo, tiene una empresa y acaba de tener un inversionista, un private equity fund global. Entonces los estándares son muy altos, pero han visto la gran oportunidad trabajando con usted y está apoyando a usted. Y la otra cosa que es súper interesante, Susana, que tú entiendes que esta inversión te puede dar la oportunidad de crecer y ser una cosa mucho más grande. Sí, absolutamente. Mi empresa es un animal extraño, porque para chica es grande y para grande es chica. Por lo tanto, tremendamente vulnerable en una economía como la Argentina y en un proceso de consolidación que hay en la industria vitivinícola en el mundo. Entonces, el ser consciente de esto me permitió poder observar la posibilidad de que un fondo de private equity entrara en la empresa a pesar de todos los prejuicios que los emprendedores podemos tener. Y fue un proceso muy rápido porque soy una perfeccionista absoluta, me gusta dormir, entonces me gusta dormir tranquila, digamos, no despertarme por problemas. Entonces es una empresa muy prolija, pero muy prolija, donde un proceso de due diligence fue rapidísimo. De hecho, los abogados no podían creer que no tuviera un solo juicio, nada pendiente la empresa. Y decía, acá están escondiendo algo. Y yo le decía, no escondemos nada, simplemente es una empresa prolija que no tiene conflictos y está bien. Y me costó, por supuesto, como emprendedora, pensar que iba a tener un socio tan poderoso, pero a la vez me entusiasmó que me permitiría ir a un segundo estadio más grande, más amplio para nuestra empresa, que el que estamos actualmente, de la mano de gente que tiene muchas posibilidades de ofrecernos leverage, mucho leverage. Entonces, estamos toda la familia, seguimos manteniendo un porcentaje importante de las acciones de la empresa, pero hoy tenemos un socio con una espalda que nos permite mirar con mucha confianza el futuro. Y no es menor en un país como Argentina, no es menor. Para nosotros ha sido una decisión muy acertada, en un momento muy acertado, porque ha sido previo a todo esto turmoil que hay en Argentina. Y estoy feliz de haberlo hecho porque tengo garantizado el trabajo a los 130 empleados que nosotros tenemos. Tengo garantizado que la empresa va a seguir funcionando y vamos a poder seguir sosteniendo el empleo que generamos y el impacto que generamos en la sociedad a través de nuestro trabajo. Visionaria también. Pero después fuiste a Buenos Aires para ser congresista y después salió del Congreso para encabezar el W20. Habla de la decisión primero de ir al Congreso, porque eso es bastante difícil, ¿no? El sector privado hace el sector público. Sí, fue una convicción. Yo actué mucho en la parte gremial empresaria porque estaba en Wines of Argentina como miembro a principios de la década del 2000 y vivía quejándome de que no se hacían bien las cosas para que exportáramos más, para que llegáramos mejor a los mercados, etcétera. Y veía que las cosas no cambiaban. Entonces tomé una decisión de involucrarme en Wines of Argentina, pero no en el directorio como estaba, sino tratar de ser presidente de Wines of Argentina. Entonces conseguí el apoyo de Bodega Chandon, que es una bodega grande, y después establecimos una estrategia, porque todas las otras bodegas no querían que yo fuera presidente de Wines of Argentina, porque era mujer, porque era una empresa pequeña, etcétera.
Entonces establecimos una estrategia en la cual yo salí a buscar votos en las bodegas pequeñas y me fui a la asamblea con 32 poderes debajo del brazo y me voté a mí misma. Y me nombré presidente de Wines of Argentina. Pero esta es el comienzo de una historia exitosa, porque Wines of Argentina lo empecé a manejar como una empresa, pensando en que por qué hacíamos 6 actividades al año, porque teníamos un manager y que solamente podía viajar 6 veces al año. Entonces yo decía, si nosotros, cada bodega tiene un manager por área, por región, uno para Asia, uno para Europa, otro para Latinoamérica, otro para Estados Unidos, otro para Canadá, ¿cómo nosotros vamos a ofrecer un servicio una vez al año en alguno de esos países? Nosotros tenemos que ofrecer por lo menos 5 o 6 o 7 servicios al año en cada uno de los países que ellos viajan. Y armando esta estructura y de esta manera, que fue una estructura pequeña, pero simplemente generando actividades de impacto, creando el Día Mundial del Malbec, comprometiendo al Ministerio de Relaciones Exteriores, a las oficinas comerciales, etcétera, pasamos de ser 80 miembros a 250 miembros en Wines of Argentina, de hacer 6 actividades al año a 350 actividades cuando yo me retiré de Wines of Argentina, después de 3 periodos de presidencia, ya elegida con el 100% de los votos, y las exportaciones argentinas crecieron a un ritmo del 30% durante esos 10 años. Y eso me mostró que involucrándose es como uno cambia las cosas. No es desde afuera, desde la posición de quejarme y decir, ¿por qué no hacen esto? ¿Por qué no hacen lo otro? Yo digo, hay que usar el zapato de aquel que tiene que tomar la decisión. Entonces, pensé que en la política era exactamente lo mismo. Hay que protagonizar y decir, porque el presidente no hace esto, porque el ministro de Economía no hace lo otro, porque las leyes que necesitamos no las sancionan. Entonces me involucré en política con la ilusión de poder aportar a mi país una visión distinta de quien viene de trabajar y hacer un gran esfuerzo y, como decimos en Argentina, de pagar todos los meses el 931, que es el formulario donde uno paga todos los impuestos por el empleo que uno tiene y genera, de estar en un área de producción y ejecutiva a pasar a tratar de mostrar que eso, visto el país desde una forma más ejecutiva, podía tener el país un mayor impacto. Pero fue una enorme desilusión el ver que estar en la parte legislativa, todo se tiene que negociar porque no teníamos mayoría. Yo evidentemente pertenezco al partido del presidente Mauricio Macri. Entonces, era muy difícil, no podíamos sacar las leyes que necesitábamos, nos costó muchísimo. Después se cometieron un montón de errores que no es momento de comentarlos, pero yo soy muy crítica del gobierno que hemos hecho. Entonces yo le dije a Mauricio en un momento, yo como legisladora no soy útil al país. Yo soy una persona eminentemente ejecutiva que quiero hacer cosas que cambien, que provoquen impacto. Sería un buen presidente usted. No, gracias. Entonces Mauricio me ofreció ser presidente del W20 porque el G20 iba a ser en Argentina. Entonces, viendo la lista, quien subía en mi lugar en el Congreso, vi que era del mismo partido porque cada voto contaba con cada ley. En vez de pedir licencia y ocuparme del W20, renuncié a mi cargo, permitiendo que subiera otro legislador y no se perdiera ese voto en las leyes que necesitáramos, y pasé a presidir el W20 y a trabajar por los derechos de la mujer en la inclusión financiera, laboral y digital. Hoy se ha hablado mucho de esto. Realmente hay enormes brechas, especialmente en lo que se trata de las mujeres rurales, especialmente en Latinoamérica. Las mujeres rurales son el 42% de la población de Latinoamérica y solamente entre el 10 y el 15%, y en algunos países llega al 20%, tienen un salario registrado. Todas las demás están invisibilizadas al sistema. No tienen aportes de retiro, no tienen healthcare, no tienen ayuda, tienen que hacerse cargo de sus hijos, de sus familiares mayores y muchas veces son víctimas de círculos de violencia muy grandes. Entonces, solamente mediante esa inclusión financiera y educación que hablábamos recién con Susan,
creo que la inclusión digital es la primera que tiene que suceder para que las mujeres puedan acceder a la educación que necesitan y tener la inclusión financiera para poder emprender. Va a permitir que tengamos una sociedad más justa y más sustentable. Y esa fue una curva de aprendizaje maravillosa. Durante 2 años que trabajé, hoy todavía sigo perteneciendo a la Troika, trabajé también con Japón y ahora tengo que ir a Arabia Saudita. Logré algunas cosas que otros W20 no habían logrado. Hicimos una plataforma de sustentabilidad con la Reina Máxima para que esta plataforma de aceleración del W20 ayude a la información y al aporte de conocimientos que necesita cada presidente del W20 para desarrollar los temas que elige como ejes de trabajo. Hicimos en Costa Rica un desarrollo junto con el ICA, el Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola, una inclusión digital de mujeres rurales, haciéndoles un canje, entregándoles teléfonos inteligentes y una plataforma de comercialización para que ellas pudieran trabajar y vender sus productos con dinero digital, recibir dinero digital y evitar que el dinero se les apropie o el esposo o los hijos o lo pierdan o les roben y puedan ellas tener un desarrollo económico mediante el desarrollo de la inclusión digital y financiera. Esto se hizo en Costa Rica, se va a hacer ahora en Brasil, de la mano de GSMA también y del ICA. Y estos son achievements que dejó el W20 Argentina, fueron iniciativas nuestras que las fuimos haciendo y también generamos algunas leyes en Argentina, sobre todo la igualdad salarial para igual prestación profesional, que no existía la ley y eso se sancionó por pedido nuestro. ¿Y tú crees que todos los gobiernos del G20 y otros países en América Latina entienden la importancia de inclusión financiera, particularmente con la mujer? Declarativamente dicen que sí. Y aclaro declarativamente, porque hay países donde la mujer no puede tener una cuenta bancaria si no está autorizada por el marido, por el hermano o por el padre. Hay países donde la mujer no tiene la propiedad de la tierra, no es dueña. Supongamos que una mujer es la única hija de una familia que tiene propiedades, las propiedades pasan a su esposo, pero no pasan a ella. Entonces, declarativamente dicen que sí, declarativamente proponen que esto vaya a disminuirse, pero vemos que es muy lento el camino. Por eso el trabajo que hacemos con la Reina Máxima es tratar de acelerar esto, porque vemos que el camino es muy lento. La declaración de los derechos para que la mujer, del año 95 de Beijing, para que la mujer, la plataforma de Beijing, para que la mujer pueda acelerar la inclusión financiera, casi no ha sucedido, es muy poco lo que ha sucedido. Entonces, estamos buscando la forma de que esto se acelere el ritmo y podamos provocar impacto. Hay que pensar que en el G20 hay 2.750 millones de mujeres, de las cuales hay alrededor de 300, 400 millones de mujeres formadas universitariamente que han elegido salir de la fuerza laboral para tener hijos. Y su reinserción la dificulta el sistema. ¿Y por qué la dificulta el sistema? Porque durante esos años que ellas dejan su trabajo para criar sus hijos, no tienen la posibilidad de tener un up-to-date en su conocimiento para que su carrera, cuando quieran reinsertarse, sea al mismo nivel que sus colegas que han estado trabajando y puedan sentirse que valió la pena todo lo que hicieron. Estudiar, formarse, tener una familia, tener hijos, volver a reinsertarse laboralmente al mismo nivel que hubieran estado si no hubieran tenido esos hijos. Esto el sistema todavía no es consciente de eso. Hay pocas empresas, pero hay empresas que les da la capacidad de capacitarse y le hacen reserva de cargo o les permiten la reinserción laboral. Y yo digo, como mínimo, estos millones de mujeres es un lucro cesante para los países. ¿Nos podemos permitir un lucro cesante de una fuerza laboral de talento, de 300 millones de mujeres formadas que no estén trabajando? Yo creo que no nos los podemos permitir. Y haría un enorme impacto en la sociedad y en el crecimiento del GDP mundial. Así que la toma de conciencia de esto es muy importante y es por lo que aboga el W20 y por lo que nosotros trabajamos. Una última pregunta y después vamos a abrir para una pregunta del audience, pero tú
tú no tienes fundación, pero estás trabajando mucho en la comunidad donde tiene bodegas. Si puede hablar un poco del impacto de sus trabajos con la comunidad. Bueno, después de frustrarme en la política, me volví a mi bodega, pero en mi bodega siempre hemos tenido una filosofía, es decir, la filosofía que yo le puse a mi empresa es el hecho de que, como yo he sido empleada y he empezado de muy abajo y he pasado situaciones extremas, muy complicadas, me permite tener una sensibilidad hacia la gente que trabaja, que el principal lugar de contención debe ser el lugar donde uno trabaja. Que la persona, si tiene un problema donde pueda recurrir para solucionar sus problemas, sea primero la empresa para la cual trabaja. Y esa empresa tiene que ayudarla a que se desarrolle tanto económicamente como desde el punto de vista de los estudios, o sus hijos, si ellos no quieren estudiar porque están mayores, o que mejoren su casa, que puedan comprarse un vehículo nuevo, que puedan estar mejor. Y eso para mí es fundamental, porque no hay empresa exitosa o empresa que crezca donde sus empleados y las personas que están involucradas, directa o indirectamente, no se benefician del mismo progreso. Y esto nosotros nos ocupamos específicamente de que suceda. Nos ocupamos con créditos que les damos para que ellos puedan mejorar su situación. Tenemos asistencia nutricional porque nos dimos cuenta que no sabían nutrir adecuadamente a sus hijos, entonces nosotros les damos un soporte nutricional con suficientes proteínas, etcétera, para que ellos, a sus hijos, los alimenten adecuadamente. Tenemos un programa de vacunación para todo el personal y su familia. Hay un médico que va 2 veces a la semana, que ellos pueden hacer consulta y no tengan que ir a la salita comunitaria, que a veces el médico no está o los atienden mal, etcétera. Ayudamos a la formación escolar de muchos de ellos y de sus hijos. Y tenemos personas que han empezado siendo obreros en la viña, o como uno que empezó siendo mi secretaria, que movía mis papeles y atendía el teléfono, y hoy es la directora de producción de la empresa. O sea, llegó al cargo más alto en el área de producción, ayudándola a que se capacitara, entendiera el proceso y con el ejemplo, fundamentalmente con el ejemplo, trabajando al lado de ellos y mostrándoles cómo se hace. La razón que he vuelto de la política hacia la comunidad es porque si uno ve lo que está pasando en América Latina hoy en día, yo creo que esta conexión entre la empresa, la comunidad, es una parte clave en el futuro solución para que la gente se siente más incluido. Entonces, absolutamente. Creo que la empresa tiene que derramar a la comunidad, y si la comunidad progresa igual que la empresa, se transforma en un clúster, en un pequeño clúster para ser copiado e imitado. Y creo que la industria vitivinícola tiene mucho de eso, porque es muy aspiracional, porque si hay algo que hemos logrado en la industria vitivinícola de Argentina es que todos tenemos un objetivo en común, y es hacer el mejor vino. Y eso lo transforma en algo totalmente meritocrático. Y al ser meritocrático, todos tenemos ascendencia, tanto empresaria como la social que podemos producir en nuestros trabajadores. ¿Alguien tiene pregunta? ¿Nadie tiene una pregunta para Susana? Ok. Si puede identificarse. Tenía el micrófono al lado, no me pude resistir. Mi nombre, ¿me paró? Mi nombre es Francisca Yuneman, yo soy presidenta de la Fundación Chile Mujeres y trabajamos por la inclusión laboral femenina. Como sabe, mi país está pasando una situación muy difícil, pero con el tema de la mujer, yo creo que, desde la Fundación Chile Mujeres trabajamos leyes, trabajamos políticas públicas, he trabajado en el postnatal parental, el proyecto Sala Cuna Universal para padres y madres, para que entre ellos acuerden que tienen el derecho a Sala Cuna, y también sacamos los pactos de adaptabilidad para trabajadores con responsabilidades familiares. Yo creo que la clave no está en cómo la mujer se logra reinsertar en el mundo del trabajo, sino que la clave está en cómo tienen que cambiar los lugares de trabajo para que esa mujer no tenga que desertar, porque no hay capacitación que compense la cantidad de años que se está fuera de la crianza, por la crianza. Y lo otro, que también creo que es clave en temas de políticas públicas, es que no hay que hacer más leyes para las mujeres, hay que hacer leyes para padres y para madres,
que entre ellos acuerden o que incluso los padres tengan por sí mismos derechos, independientes si la madre es trabajadora o no es trabajadora, porque muchas veces se tiene derecho como una derivación de los derechos de la madre. Y yo creo que esa es la evolución que como Latinoamérica tenemos que hacer. Derechos para padres, para madres, y lograr que lugares de trabajo flexibles, con teletrabajo, con trabajo a distancia, con jornadas alternativas. Yo creo que para que no tengan que desertar, porque no hay forma de revertirlo de forma total, para que logre igualarse con aquellos compañeros que no se tuvieron que ir porque probablemente son hombres. Totalmente de acuerdo. Si lees la declaración del W20 Argentina, esto está incluido. Realmente facilitar el trabajo a distancia es una de las formas, es una de las tantas formas. Sí, sí, es así. Yes, Beatriz. Yo quisiera preguntarle, dentro de su proceso de hacer crecer su compañía y llevarla a donde está, ¿cuáles fueron quizás los retos más difíciles? ¿Fue financiamiento? ¿Fue retener personal? ¿Fue, bueno, penetración de redes? No, porque yo veo que usted es una campeona penetrando redes, pero… Es mi hija, yo no. Yo soy un desastre con las redes. Mira, el mayor desafío, por supuesto, fue el capital y por eso en Argentina no había préstamos, no había forma de tener un capital y lo fui haciendo en una forma mucho más lenta que en otros lugares porque era reinvirtiendo todo lo que daba el negocio. Yo he venido a tener una casa propia hace 8 años. Todo se reinvertía en el negocio y todo se reinvertía para el crecimiento de la empresa. La ayuda que tuvimos al principio con mis cuñados, eso cuando vendí esa bodega me permitió tener un monto de dinero que lo puse aquí en Estados Unidos, no lo guardé en Argentina. Y yo estaba buscando un socio porque quería seguir teniendo ese ahorro y cuando buscaba un socio por un 40% de la empresa y pedía $600.000 en ese momento. Y cuando fue el 11 de septiembre, donde yo tenía mis ahorros acá, me dijeron que prácticamente habíamos vuelto a cero de todos los años que había estado guardando el dinero. Entonces dije, bueno, si no creo yo misma en mi propio proyecto, ¿qué voy a hacer? Y usé ese dinero para construir la bodega y me ayudó mucho el crédito comercial, la gente que confiaba en mí por conocerme, etcétera, pero nunca tomé un crédito para hacer crecer mi empresa. Lo tomé cuando ya no lo necesitaba, para hacer una expansión más grande, más rápida. Y el desafío fue salir al mundo, o sea, no tener, vencer el miedo, obviamente. No hablaba nada de inglés, hoy lo hablo no con la fluidez que quisiera para poder decirles todo lo que les digo en español, pero para negocios lo hablo muy bien. Así que tuve que aprender a hablar inglés de grande y perder el miedo de salir a los mercados y golpear puertas, ir con la botella puerta por puerta. Yo este país lo debo haber recorrido a pie por lo menos 3 veces en todos estos años. Y tocando puerta por puerta, vendiendo mis vinos, promoviéndolos, y así fue. Con mucho esfuerzo, con muchísimo trabajo detrás de lo que se ha logrado. Se ha aprendido muy bien porque siempre el mejor momento tomar préstamo es cuando no lo necesita, porque cuando lo necesita no le da. Así es, así es. Tenemos tiempo para una última pregunta. Yes. Felicidades, qué maravillosa carrera has hecho. Pero quería yo preguntarte en todo esto, ¿cuál vino has hecho? No nos dijiste la marca, no nos dijiste nada. Por último, y nos vas a dar 2 o 3 tips para aquellos que nos guste el vino, cómo saborear o cómo realmente tomar el vino con la comida. Con todo gusto. Bueno, no sabía que me permitían hacer publicidad. Los vinos, las marcas que vendemos aquí en Estados Unidos, y en todo el mundo, comienza con Críos. Cada vino tiene una historia relacionada a mi vida. Críos es una marca hecha en honor a mis 2 hijos, entonces la primera etiqueta era en mi mano y la mano de mis 2 hijos protegiéndolos a ellos, ahí está la culpa. Entonces yo por lo menos desde la etiqueta de la botella los estaba protegiendo cuando los estaba dejando en casa y salía a vender vino. Luego está Ben Marco, que es el tributo al viticulturista.
Después está Susana Balbo, que es mi nombre, que tiene el compromiso, al poner el nombre de uno, el compromiso con la calidad siempre es muy alto. Y esa ha sido una de las claves del éxito de mi empresa. Yo no me posicioné en productos de precio bajo, me posicioné en productos de precio alto y de alta calidad y con un objetivo. Esto es algo que me enseñó el doctor Catena, que no hay marketing más económico que la calidad. Entonces, siempre mi objetivo es que la persona que compre uno de mis vinos pruebe un vino de otra marca, de cualquier otro origen del mundo y que le cueste un 30% más, mi vino sea igual o mejor. Y esa fue la forma en que lo fuimos imponiendo y nos ha ido muy, pero muy bien. Tenemos hoy críticas en todo el mundo excelentes y todos nuestros vinos tienen por arriba de 90 puntos, hasta 99. Y bueno, y la forma luego tenemos el tributo al equipo para toda la gente, porque yo no podría estar acá sin la ayuda de todos los empleados que tengo en la empresa y que han trabajado conmigo a la par y me han permitido estar aquí hoy con ustedes. Y se llama Nosotros, que es por todos nosotros, trabajando juntos, y es nuestro mejor vino. Es el mejor vino de la bodega, es el tributo a todo el personal que trabaja en él. Y los tips para probar un vino, primero es fundamentalmente, debes beber lo que más te guste. No pienses lo que dicen que si es carne, vino tinto, no. Si a ti te gusta la carne con vino blanco, está muy bien, así es. Hay que mirar primero el color, ¿no es cierto?, que te da un índice, si el vino está oxidado o no está oxidado. Los colores siempre tienen que ser brillantes, tienen que ser limpios, translúcidos. A pesar de que pueda ser un vino tinto muy denso, tiene que ser translúcido, tiene que pasar un halo de luz a través del vino, si no puede haber un problema microbiológico y estar mostrándote que ese vino puede tener un problema. Después de la vista es el olfato, que no hay que moverlo antes de olfatearlo al vino. Al revés, hay que, así como la copa está quieta, tranquila en la mesa, llevarla a la nariz, porque ahí es donde salen los defectos, si hay alguno. Si hay gusto a corcho, olor a corcho o hay algún defecto de fermentación, aparece fundamentalmente con el vino quieto. Cuando uno lo mueve al airearlo, se dispersan esos olores y después te das cuenta en la boca, en el paladar, que es el tercer momento, que es cuando llevas el vino a la boca y haces pasar un poco de aire por la boca y lo expulsas por la nariz. Es una vía retronasal. Parece difícil, pero no es tan difícil, es bastante fácil. Y eso, la vía retronasal es la que nos permite apreciar el vino en toda su plenitud, en la boca, en la nariz, y ya hicimos intervenir los ojos. Y por eso es que existe el brindis, que es para hacer intervenir el oído, y nuestros 5 sentidos están involucrados en la cata. Con eso yo creo que se terminó el tiempo y esta noche puede probar los vinos de Susana porque van a estar y no tengo que decir mucho más que we all understand why she deserves the Lifetime Achievement Award. Bravo.